Rafael Aviña, te saludamos desde acá para que estés con nosotros. Muchas gracias, Héctor. Héctor, respecto a la película de La Rosa Blanca, estuvo enlatada 11 años, pero lo que me resulta muy interesante es que aparecen imágenes verdaderas en el Zócalo cuando Lázaro Cárdenas hace el decreto de la expropiación petrolera, y son imágenes documentales que insertan en la película. Entonces eso creo que vale la pena de la historia, ¿no? Que además está filmada en Jalapa y en Poza Rica. Y por cierto, Alejandro Changuerotti hace el papel del gobernador de Veracruz por aquellos años, ¿no? O sea, es decir, de Miguel Alemán. Y lo curioso es eso, que en efecto pues estaba ahí también Cristian Martel, que terminó casándose con Miguel Alemán, hijo, ¿no? Pero sobre todo la censura aparentemente vino por ciertos diálogos en donde se hablaba mal de la CTM, y eso fue uno de los principales problemas que le pusieron, o peros que le pusieron a la película. Pero sí, al igual que La Sombra del Caudillo, a la distancia son cintas que uno no se explica por qué las censuraron, porque además están apoyadas por las instituciones que las censuraron. Es lo más absurdo. Es cierto que la de Héctor Bonilla en el acontecimiento de la noche de Tlatelolco también estuvo enlatada. Bueno, sí estuvo enlatada unos meses, la de Rojo Amanecer, porque hubo ahí un cambio en la dirección de cinematografía. Entonces la directora que entró ahí le dio ahí como mucho pavor, Mercedes Sertucha, y decidió parar la película. Y además había unas imágenes, había otro final distinto y otras imágenes que no entraron en la secuencia final. Pero sí, la película estuvo enlatada algunos meses, porque se estrenó de hecho hasta el 90, y la película ya estaba terminada en el 89, fue cuando la revisaron en cinematografía. O sea, por lo menos de un año, pero sí estuvo enlatada. Pero un final alterno más siniestro del que tiene es lo que no me explico. Había imágenes más violentas en realidad hacia el final, porque no... aquí lo que se trató de eludir es que los militares fueran sanguinarios o hubiera alguna situación mala con ellos. De hecho, los militares que aparecen en la película no hacen nada, o sea, solamente llegan, piden ahí documentación, pero no atacan, ni disparan, ni golpean a nadie. En realidad, los que actúan de forma violenta son los de la Brigada Blanca. Exacto, los del Batallón Olimpia. Ese era el final, ¿no? 2 soldados cerrándole el paso al niño. Sí, exacto, pero en realidad el final que vemos, que conocimos, es el niño caminando en la plaza de Tlatelolco, y hay personas que están limpiando la sangre y los zapatos y todo lo que hay ahí, y el niño caminando por ahí. Pero sí, aparecían los soldados en una actitud un poco más agresiva. Eso es lo que se cortó. ¿Hay alguna otra película que haya sido censurada mucho tiempo y no conociéramos sino hasta transcurrido algún tiempo? Bueno, los casos más importantes fueron estos dos. Sin embargo, la película de Vámonos con Pancho Villa también tiene un final alternativo que es terrible y que lo censuraron, porque en el final original, esta cinta de 1935, me parece que es, solamente vemos a Antonio Refraustro, que es así el único que queda de todos estos hombres. Los leones. De los leones de San Pablo, ¿no? Se llamaban. Sí. Que se unen a la revolución, se unen a Villa, y se va caminando por las vías del tren, y se va perdiendo. La cámara lo capta cuando se pierde, pero el final alternativo que se localizó, que era el final original, él ya vive tranquilo, sin problemas, con su mujer, con sus hijos, y llega a Villa con Fierro, lo encuentran, él los lleva a su casa, les invita ahí un taco para comer,
y Villa le dice pues, que se una a sus fuerzas otra vez, y él les dice que no, que ya vive, que ya no quiere problemas y que vive ahí feliz con su familia. Entonces Villa le dice, bueno, si el problema es tu mujer y tus hijos, ahorita lo resolvemos. Y entonces matan a la mujer y a la hija. Y entonces es como para obligarlo a que se una a sus fuerzas. Esa escena existe y se ha visto. Rafael, en la película de Los Olvidados también hay final alternativo, porque también se veía una crudeza sobre lo que era la vida en la Ciudad de México y era algo que no se quería mostrar a la sociedad, al extranjero. Sin embargo, en Los Olvidados lo más interesante es que lo que prevaleció fue justamente el final más terrible. Yo creo que no existe un final más fuerte que el de Los Olvidados, y ese fue el que prevaleció, y en cambio el final feliz fue el que cortaron, que es una curiosidad. Pero esa no estuvo prohibida, ¿o sí? No, esa no estuvo prohibida. Estuvieron a punto de pararla, pero como estaba Octavio Paz en París en el momento en que la película gana la Palma de Oro en Cannes, o a Luis Buñuel le dan la Palma de Oro a Mejor Director en Cannes, y Octavio Paz escribe un largo texto defendiendo la película, cuando aquí en México ya todo el mundo se le había echado encima, y muchas personas quitaron su nombre, como entre ellos Pedro de Urdimalas, que había colaborado en los diálogos, quitó su nombre, que no aparece en los créditos. Fue cuando, al contrario, la película pues le gana los Arieles y su vida cambia, no da un giro distinto, pero estaban a punto querían correr a Buñuel, querían quitar la película de la cartelera, pero lo otro fue lo que ayudó. Pero hay otras películas que también tuvieron problemas de censura, por ejemplo, La Mancha de Sangre, también fue una película que desapareció. Ese es del año del caldo. Esa película es de 1937 y le cortaron imágenes y desapareció en 1942 y no se localizó sino hasta 1991, y sin embargo falta un rollo final en donde solamente está los diálogos, el sonido, pero no las imágenes, y otro rollo están las imágenes pero no el sonido. Y pero hay otra película, una película muy mala, por cierto, que se llamaba Bancazo en los Mochis. Era de 1988-89, y esa cinta la censuraron porque uno de los personajes era Juan Rafael Moro Ávila, que apareció como presunto asesino de Manuel Buendía. Entonces la película la quitaron y cortaron todas las escenas en donde estaba este hombre ahí, y la película no tenía ni pies ni cabeza, y entonces de plano mejor la quitaron. Y otro caso muy, es así, muy ridículo, una cinta que se llama algo así, es algo de, creo que no, Cadetes de la Naval, no, es una película con Lorena Herrera y que tiene que ver con la Marina, y esa cinta la recortaron porque decían que las actrices, que eran muchas actrices de la época, esas de Lorena Herrera, pues estaban haciendo como mal uso del uniforme de la Marina, y por eso quitaron esa Comando Marino se llama la película. Pero hay muchos otros casos de censura, pero los más fuertes son esos. También La Viuda Negra la censuraron un tiempo, un par de años. Espaldas Mojadas con David Silva estuvo detenida más de un año también. No, mucho más, que casi 3 años Espaldas Mojadas, porque la película es del 53 y se estrenó hasta el 56. La rebelión de los colgados, yo me acuerdo que hubo problemas también. Sí, también La Rebelión de los Colgados, esta película de Alfredo B. Crevena, también estuvo como 2 o 3 años, y otra más, la del Gesticulador, que le pusieron otro título, que dirigió el Indio Fernández. Y también la de Cada Quien Su Vida también estuvo detenida un par de años. ¿Qué otra cosa, Rafael? Me acuerdo también que la de Masacre en el Río Tula, otra película mexicana de los años 80, también la censuraron por varios años. ¿Era la del Negro Durazo? Sí, esa, exactamente.
y por eso, por todo lo que estaba sucediendo alrededor de Durazo, y por eso pararon esa película. Y de las últimas que han hecho, Eli, El Infierno y algunas violentonas. No, fíjate que ahí no, ya la censura se transformó por completo, y en ese sentido son películas que no han tenido problema alguno de censura. Por cierto, ahorita que mencionaste de Eli, hay una secuencia que no tiene que ver con violencia, pero con algo que ustedes hablaban en la mañana. Se ve a los obreros que los están poniendo a hacer gimnasia, y creo que ahora es algo muy común en las fábricas. Pero no, esas películas no han tenido ningún tipo de censura, y son realmente películas extremadamente violentas. Pero es lo mismo que pasa en la televisión. Las imágenes que la televisión ahora muestra son terribles, y no hay censura. Y en realidad son como que los casos más importantes que hayan tenido, ¿no? Que haya habido en relación a la censura, porque antes sí era muy fuerte, y no solamente se prohibían las películas mexicanas, sino que se detenían películas extranjeras, sobre todo aquellas que tenían que ver con situaciones religiosas. Pero yo me acuerdo del crimen del padre Amaro. Sí. Que también la detuvieron, ¿no? Pues es que en realidad la del crimen del padre Amaro, la censura no lo detuvo, sino más bien fue organizaciones religiosas alrededor que eran las que protestaron, o este señor, ¿cómo se llamaba? Serrano Limón, que fue quien pues sirvió como el mejor publicista para la película. También censuraban mucho lo relacionado con México, filmado en Estados Unidos. Así es la escena célebre de Gigante, donde se discrimina a unos mexicanos en un café, que aquí la cortaron, o la totalidad de la película El Álamo de John Wayne, que también aquí estuvo prohibida. Sí, de hecho no se exhibió ni aquella de Boinas Verdes. Sí, eso era lo que pasaba con muchas de las películas extranjeras, o le cortaban escenas o de plano no pasaban. Las que debieron censurar fueron las de Juan Orol, qué vergüenza. Sobre todo esa escena en Charros contra gángsters que disparan contra unos criminales que están y atrás de ellos hay un aparador, una vidriera, y no se rompe a pesar de la ametralladora que tienen. Es que una vez le preguntaron a él de eso y dice, es que ellos pararon todas las balas. No, yo recuerdo una anécdota que con aquella madre querida ofreció a cada espectador que entraba a la sala en su estreno un pañuelo, garantizándoles que lo iban a necesitar todos los espectadores. Qué barbaridad, sí, es que es un dramón esa película. Y además te acuerdas que al principio de Madre Querida él aparece hablando y tirando un discurso en relación hacia las mamás. ¿Sabes cuáles también debieron prohibir para siempre? Las de los hermanos Almada. Por cierto, Madre Querida debutó Mario Almada de niño. Ah, sí. Con eso se hubieras parado en las dos carreras, tanto la de Mario Almada como la de Juan Orol, se hubieran censurado esa película. Bueno, otro día hablamos de cosas más amables. Claro que sí, Héctor.